digamos, de PPTs. Como ustedes habrán visto, ya lo he subido hoy día justo las PPTs, las 100 PPTs, y esas 100 PPTs son las que vamos a desarrollar en el transcurso de todo el curso, ¿ya? Muy bien, como siempre, no tengan duda en preguntar, estamos para absolverlos todas las dudas que pudieran tener. Digamos, tiene alguna particularidad porque es un tema de, digamos, de una especialidad como es la medicina legal, pero no es difícil de, digamos, de entender. Yo sé que lo van a entender muy fácilmente, ¿ya? Entonces, el tema, digamos, a desarrollar es lo que está en pantalla. ¿Se puede apreciar, no? Estamos compartiendo pantalla. Sí, profesor. Ok, ok, gracias. Vamos entonces a empezar. Como decía, identificación y valoración médico-legal de las lesiones en víctimas de violencia sexual, ¿ya? Vamos a empezar las lesiones físicas, después las lesiones de agresión básicamente, ¿no? O sea, como por ejemplo, qué características tiene, por ejemplo, la membrana himeneal, ¿cómo se llama? El esfínter del recto, del ano, más que recto del ano. Entonces, cuando se cataloga como una lesión, por ejemplo, propio de una agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que es muy, muy interesante, ¿ya? Muy bien. Lo que primero vamos a hacer es, digamos, cuáles son las características particulares, qué caracteres particulares, aparte de lo que se hace, por ejemplo, en un establecimiento de salud, hay algunas particularidades en el examen pericial de víctimas de violencia sexual, ¿ya? Entonces, examen pericial médico-legal se refiere, ¿no? Entonces, cuando se hace un establecimiento de salud, básicamente es con el objeto de advertir alguna lesión. Es un examen físico, ¿no? Es un examen físico clínico. Muy bien. En un instituto de medicina legal, en el Instituto de Ciencias Forenses en el Perú, por ejemplo, no se hace un examen clínico, sino se hace un examen pericial. ¿Por qué examen pericial? ¿Por qué? Porque ese informe que se emite producto del examen sirve como un informe pericial. Tiene carácter de prueba, ¿ya? Tiene carácter probatorio en un proceso judicial. Tiene bastante valor legal, ¿ya? Esa es una característica particular. Y una característica particular es que ese examen que ha sido emitido por peritos del Instituto de Medicina Legal o por médicos legistas tiene valor legal en el proceso penal, ¿no es cierto? En el proceso de investigación de una agresión sexual. Entonces, por eso se llama examen pericial, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los que hacen son peritos. ¿Qué es un perito? Una persona que tiene conocimientos en la materia, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, se habla de impericia. Impericia es aquella persona en la cual ha actuado con falta de conocimientos, ¿no? Una forma de imputar, una forma de imputar responsabilidad, por ejemplo, en una mala práctica profesional, es la impericia profesional. Entonces, alguien que atienda un parto sin saber cómo debe atenderse, por ejemplo, ¿no? Cuando debería saber, cuando tenía el deber de saberlo. Entonces, en ese escenario estamos frente a una impericia, se llama ya impericia. Supongamos, por A o B se te viene, o sea, tienes un parto distóxico, un parto en presentación distóxica, y es justo en ese momento no sabes qué maniobra hacer, por ejemplo, ¿no? Que viene, por decir, no sé, de hombro. Supongamos que el bebé viene de hombro, ¿no? O viene de presentación cefálica, pero en hiperextensión. Entonces, uno tiene que saber, por ejemplo, todo profesional tiene que conocer las maniobras que se debe hacer para efectos de conducir ese parto, digamos, que no es eutóxico, ¿no? Sino distóxico. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, esa es la característica particular de conocimiento que se exige a un profesional obstetra. Pero, ¿qué ocurre si ese profesional obstetra no conoce las maniobras o el procedimiento que se debe de desarrollar en ese caso en particular? Y producto de la omisión de asistencia, o sea, así se llama omisión porque no has hecho lo que debiste hacer, muere. Entonces, eso sería una impericia profesional, ¿ya? Entonces, todo lo contrario se llama pericia, perito, ¿no? Experto, perito, algo así, ¿ya? Entonces, los que examinan estas personas, los que deben evaluar son personas que conocen este tema, ¿no? Porque para efectos de que esa prueba, ese informe pericial que se emite, sí tenga valor legal. Ya recuerden que un examen tan sencillo como un bien hecho, y en una persona que ha sufrido realmente,
puede llevar a ser condenada una persona hasta con cadena perpetua. Recuerden, no es una cosa sencilla, ¿ya? No es una cosa sencilla. O sea, con un informe pericial, con un informe, médico, pericial o médico legal en este caso, va a ir una persona a la cárcel de por vida. Ese es el tema, o sea, no es una cosa sencilla, no es una cosa menor, ya. Entonces hay que hacerlo bien, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es de por vida? Por ejemplo, cuando la víctima es un niño, por ejemplo, una niña, ¿no? Entonces, en ese caso, la pena es de cadena perpetua, ¿no? Cuando la agresión sexual es en menor de edad o en niños, por ejemplo, digamos, las penas son muy severas, 25, 30 años. Y entonces, si se hace de manera, digamos, superficial, descuidada, obviamente podemos cometer algún error. Y producto del error podemos mandar a la cárcel a una persona por 25 años. Puede ser que inclusive sea inocente, ¿no? Entonces, esas cosas uno tiene que valorar al momento de emitir un informe pericial, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese informe pericial sirve como, constituye una prueba preconstituida, es una prueba, digamos, sobre la cual gira todo el proceso judicial. Casi todo el proceso judicial se sustenta en ese informe, porque el informe dice que hay una persona que la ha agredido sexualmente y que tiene lesiones, ¿no? Y entonces, básicamente, en el informe pericial es donde se recoge todos los elementos del delito de violación, ya casi todos los elementos, se sustenten en ese informe pericial, ¿ya? Entonces, es por ello que el examen pericial médico-legal de las personas víctimas de violencia sexual tiene que ser bien hechas, con mucho cuidado, con mucho detalle. Y haciendo lo contrario, por ejemplo, puede pasar también que, ¿cómo se llama? No se advierta todas las lesiones que puede tener la víctima y no se consigne dichas lesiones en el informe. Y como consecuencia de ello, hay una persona que ha sufrido una agresión grave, como es la víctima de violencia sexual, que que no va a encontrar justicia, ¿no? Que no va a encontrar justicia. Por ello es importante este tema, ¿ya? Por ello es importante. Si el informe digamos, recoge la verdad, eso por eso es importante. Si el informe recoge la verdad, esa verdad se impone y sirve para administrar justicia, ¿ya? Pero si ese informe no recoge la verdad porque no sabe la persona que lo examina o porque ha sido descuidado al momento de examinar, evidentemente ese informe va a ser, digamos, sustento de una injusticia, ¿no? Va a ser el objeto de una injusticia. ¿Por qué? Porque si ese informe favorece al, digamos, al agresor, va a ser injusto eso para la víctima. Y entonces, pero si ese informe está mal hecha y evidentemente imputa una situación que no ha ocurrido al presunto agresor, también va a ser injusto porque es una persona que o sea, una persona que es inocente va a ir a la cárcel por 20, por 30 años, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este examen con mucho detalle, con mucho detenimiento y con bastante, digamos, cuidado, ¿ya? Entonces, eso es importante. Recuerden que no estamos jugando, no es un juego, o sea, 25 años de cárcel no es juego, 30 años menos, ¿no? Cadena perpetua mucho menos, ¿no? O sea, es prácticamente la vida de una persona detrás de la reja después, ¿cómo se llama? Por toda su vida, ¿no? En caso que sea, ¿cómo se llama? En caso que sea inocente, ¿no? Eso es importante. Muy bien, el examen médico legal de personas víctimas de agresión sexual constituye una emergencia médico legal. Eso es importante. Ya así como hay emergencias clínicas, en medicina legal también existen emergencias. ¿Qué significa? Exámenes que tienen que hacerse en el momento, o sea, cuando te llegue el paciente, en este caso la persona víctima de agresión sexual, persona afectada por agresión sexual, tiene que hacerse en ese momento, ¿ya? No puede esperarse ni una hora, ni 2 horas, ni mañana, nada, ni 24 horas, sino tiene que hacerse en el momento, ¿ya? Por eso se llama emergencia médico-legal. Hay varias condiciones que son emergencia médico-legal. Por ejemplo, un accidente de tránsito, por ejemplo, con muertos. Eso también es una emergencia médico-legal. ¿Por qué? Porque tiene que de todas maneras retirarse los cuerpos del vehículo
para efectos de restablecer, por ejemplo, el tránsito, ¿no? Accidente, hay varios muertos. Ustedes seguramente cuántas veces han sufrido, digamos, eh, las consecuencias de un accidente de tránsito con víctimas, ¿no? Mortales. Y entonces cierran toda la vía y hay una sola vía nomás. ¿Y por qué no lo sacan rápido? ¿Por qué? Porque tienen que esperar que venga el fiscal, el médico legista, para que vea cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Y entonces, por eso es que inclusive toda la mañana puede estar cerrado la Panamericana Sur y Norte. Y entonces, para que la situación no se prolongue, en esos casos también es una emergencia médico-legal. El médico legista tiene que acudir de emergencia, por eso hay médicos legistas de guardia, así como en los hospitales hay médicos que están de guardia de las 24 horas, hay médicos legistas que están de guardia a las 24 horas, a la espera de que ocurra, digamos, algún accidente para efectos de acudir, ¿no? O que venga una persona víctima de agresión sexual para examinarlo, esto sea a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana, a la hora que ocurre el hecho, ¿ya? Entonces, por eso es una emergencia médico-legal. Y así hay varios, digamos, situaciones clínicas que constituyen emergencia médico-legal. Todo lo que es agresión contra menores de edad, contra niños, es emergencia médico-legal. Todo lo que es agresión contra mujer es una emergencia médico-legal. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones que son urgentes, todos los que son urgentes son emergencias médico-legales. Cuando, por ejemplo, es emergencia médico-legal, capaz ustedes habrán escuchado el habeas corpus. Seguramente por ahí han escuchado. ¿Saben de qué se trata el habeas corpus? Seguramente siempre en medios de comunicación dicen, hoy tal persona presentó su habeas corpus. ¿Saben de qué se trata? Alguien Eso, por ejemplo, es una emergencia médico-legal también, ¿no? ¿Saben de qué se trata? ¿Qué es un habeas corpus? El derecho de proteger a algún ciudadano por arresto. Por arresto. Vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona puede estar arrestado, por ejemplo, detenido o en la cárcel, puede que su situación clínica, su situación de salud no sea, digamos, la mejor. Y entonces, esa persona tiene que ser trasladada a una clínica. Así como lo que cuando ven los corruptos, cuando les encuentran que son corruptos, se hacen los enfermos o se les complica su presión, puede ser que en efecto tengan presión alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su presión evidentemente se reagudiza, su hipertensión se reagudiza, su diabetes se reagudiza y tienen que acudir al establecimiento de salud para controlar, digamos, estas enfermedades crónicas que tenían y que se han reagudizado con el estrés que sufren. Y entonces esas personas, para efectos, digamos, de no ser trasladado al penal, ¿qué hacen? Se van al hospital, ¿no es cierto? Se van a la clínica. Y seguramente hay un montón de ellos, ¿no? Han escuchado, ¿no? Entonces, clásica, ¿no? Hoy lo van a detener. Lo primero que hacen es ir a la clínica para internarse, ¿no? Entonces, puede que muchas clínicas ciertamente actúen digamos, de mala fe, eso es una posibilidad, pero muchos también deben ser, digamos, razonables, ¿no? ¿Te acuerdan Fujimori? Fujimori cada rato paraba en la clínica nomás, ¿no? Nunca paraba en el penal, ¿no? Cuando debía estar en penal. Y entonces, en ese escenario, el médico legista tiene que acudir a ir a ver a la persona que aparentemente, que dice que está enfermo para efectos de verificar que en efecto está enfermo, ¿no? Y en efecto, no debe estar en la cárcel, porque hay mucha gente que aprovecha ese tipo de situaciones para no estar en la cárcel, sino pasársela todos los 6, 7, un año en la clínica, ¿no? Evidentemente se tienen la capacidad económica como para eso. Entonces, el médico legista va a la clínica y examina ¿cómo se llama? A esta persona que se ha hospitalizado y que está bajo arresto o que debería estar en la cárcel o que está con prisión preventiva, para efectos de verificar que en efecto lo que alega es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede ser que algunos médicos se presten a, digamos, algunos juegos que no necesariamente son limpios y amparar ese tipo de situaciones. Por eso el médico legista va a decir, a ver, vamos a ver si en efecto el Fujimori está sano. ¿Se recuerda la última vez? Fujimori estuvo como, no sé cuánto, como 100 días. Y estuvo tanto tiempo, y entonces,
un grupo médico legistas fueron a la clínica y dijeron, no, este señor puede regresar a está absolutamente estable, no es necesario que esté ni en cuidados intensivos, ni cuidados intermedios, ni hospitalización, puede regresar o puede llevar su tratamiento en la cárcel. Y entonces en el día lo regresaron a Fujimori a la cárcel, ¿no? Eso es un habeas corpus, por ejemplo, en la cual el médico legista tiene que acudir a solicitud de la autoridad judicial del juez para verificar si en efecto esa persona debe ser llevada digamos, al establecimiento de salud o debe estar en detención. Eso es un habeas corpus, ¿ya? Eso también es una emergencia médico-legal, ¿ya? Al igual que el examen médico-legal de personas víctimas de agresión sexual, ¿ya? ¿Y por qué es una emergencia médico-legal? Porque las evidencias del delito, en este caso delito de violencia sexual, como por ejemplo restos de semen, pelo, sangre, manchas, etcétera, tienden a deteriorarse o desaparecer rápidamente, ¿ya? Entonces, por eso es que el examen tiene que ser lo más pronto posible, ¿ya? Porque las evidencias que deja una agresión sexual, como las que vemos en la PPT, pelo, sangre, manchas, ese tipo de situaciones, suelen desaparecer, suelen deteriorarse, y en consecuencia el examen tiene que ser lo más pronto posible, ¿ya? En criminalística esto se llama tiempo que pasa, verdad que huye, ¿ya? Tiempo que pasa, verdad que huye. A medida que va pasando el tiempo, la verdad que estaba, digamos, presentándose en el examen va desapareciendo, ya no se puede, digamos, examinar, advertir. Es por ello que he dicho examen debe realizarse en la forma más inmediata posible, como dicen, ¿no? Así como cuando viene cualquier emergencia, ¿no? Como cualquier emergencia. Ya eso entonces es una emergencia médico-legal. Habíamos hablado de varias formas de emergencia médico-legal, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? La experiencia de la evaluar es fundamental en el examen de las víctimas de agresión sexual. Eso es importante. Por ejemplo, a ningún profesional ginecólogo, a ustedes se les está enseñando, ¿no? Se les enseña cómo examinar a una persona víctima de agresión sexual, ¿ya? Ese es un tema muy particular que solamente, digamos, se realiza en las entidades, en los institutos de medicina legal, en las divisiones médico-legales, ¿ya? Digamos, las personas que, digamos, que trabajan en este caso médico legista, ciertamente ven al día 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas víctimas de agresión. Y entonces, así como cualquier otro, uno va adquiriendo, digamos, expertise, ¿no? Ves tantos casos que uno dice, ah, sí, en efecto acá hay lesiones, por acá no hay, y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante el tema de la experiencia también. Muy bien, ciertamente el otro es la limitación del examen físico en la región genital por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, de todas maneras, o sea, todas las personas tenemos algún grado de pudor, y eso es absolutamente natural, algún grado de, digamos, de limitación, digamos, psicológica, para que un tercero te pueda examinar lo más íntimo de una persona, ¿no es cierto? Y eso es, ciertamente, muchas veces no ayuda, ¿no? Entonces, lo ideal sería que, digamos, por ejemplo, para efectos de de revictimizar, es que la persona que lo examina, el profesional de salud que examina a una persona víctima de agresión sexual sea también mujer, ¿no? Que sea también mujer. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Pero no necesariamente, no siempre se encuentra una profesional como ustedes, por ejemplo, que la mayoría de mujeres, que puedan, en una división médico-legal, que puede examinar a una persona víctima de agresión sexual. Ya eso es un punto importante. El tema del pudor, lo ideal es que lo examine una persona también del género femenino cuando la víctima es femenino, y masculino cuando la víctima ¿cómo se llama? Es masculino, ¿no? Digamos por un tema de evitar este tipo, digamos, de limitaciones, ¿no? O superar, más que evitar, superar este tipo de limitaciones que son absolutamente naturales, ¿no? Son absolutamente naturales. Muy bien, el examen clínico básicamente, en el caso de agresión sexual, por ejemplo, es, como decía, es, digamos, a los genitales externos y internos, ¿no? Donde vamos a advertir algunas lesiones que son propias de una agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, dado que el examen se hace en esa zona anatómica muy íntima, evidentemente constituye una limitación
y no todas las personas, lo otro es que, digamos, tenemos esa, digamos, esa posibilidad digamos, de ser examinado, ¿no? Ese es un punto importante, ¿ya? Entonces, para efectos de que este examen no se realice de la manera como, a la manera del parecer de cada profesional, es que en el mundo el tema está absolutamente regulado. Ese es lo otro, ¿no? Hay un montón de guías, protocolos, técnicas, libros íntegros, van a encontrar libros íntegros sobre examen de personas víctimas de agresión sexual, ¿ya? Hay libros íntegros, así, tomos y tomos escritos sobre examen médico legal de personas víctimas de agresión sexual, ¿ya? Muy bien. El tema es tan importante, es tan agudo y además y tan frecuente, es que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene esta guía. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una guía médico-legal de examen de personas víctimas de agresión sexual. Ya, básicamente eso, ¿no? Guía para el examen médico-legal de víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, la OMS tiene su propia guía. En AL nos enseña cómo examinar, cuando estamos frente a una desfloración, qué es un desgarro, cómo determinamos en qué hora está, en qué, cuando está en tal hora, cuando ocurre. Entonces, todo eso es una característica interesante, ¿no? No es lo mismo que el desgarre ocurre, por ejemplo, cuando veamos ¿cómo se llama? El examen, por ejemplo, no es lo mismo que el desgarre ocurra. Primero tenemos que saber cuáles son las formas, por ejemplo, la membrana menial, ¿no? Digamos, hay bilabiados, hay cribados, hay diversas formas, ¿no? Entonces, dentro de las formas, obviamente, el desgarro puede estar en diferentes horas. Y entonces, uno dice, puede ocurrir un desgarre en una hora determinada, dependiendo en qué, digamos, posición haya estado la víctima al momento de la agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes y que más adelante vamos a desarrollar, ¿ya? Y como decía, las guías son, casi todos los países tienen, primero, casi todos los países tienen una guía, digamos, propia, ¿ya? Acá, por ejemplo, está en una guía argentina, dice, protocolo para atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales. Este es un instructivo para equipos de salud. Entonces, como vemos, Argentina tiene su guía, ¿no? Esta es una mexicana, si no me equivoco, guía para atención de casos de violencia sexual. Antes de las 120 horas, 5 días. Bueno, básicamente es esto. Este es gobierno, este es venezolano, ¿no? Ministerio de Salud Pública, ¿no? De Guatemala, ¿no? Este es de Guatemala. Entonces, todos los países sin excepción tienen su guía. Este es el colombiano, ¿no? Este es un protocolo para el abordaje integral de violencia sexual desde el sector salud. Este es del gobierno de Colombia, ¿no? Entonces, todos los países, tienen su guía. En el Perú tenemos esta guía. Recuerden que el Instituto de Medicina Legal es una institución que pertenece a la Fiscalía de la Nación. Entonces, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la entidad del Estado en el Perú que se encarga de examinar, de atender a estas personas víctimas de agresión sexual. En ella trabajan los médicos legistas, ¿no? O médicos forenses. Y entonces, ellos tienen esta guía. Esta guía que es de 2011, Evaluación Física Integral de Casos de Delitos contra la Libertad Sexual. ¿Ya? Entonces, esta es una guía interesante, tiene sus cositas y que son de observancia obligatoria, obviamente, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacerse es lo que dice la guía. ¿Ya? Muy bien. Y como hemos dicho, todos los países, en excepción, tienen sus normas. En el Perú, la evaluación tiene que hacerse de la manera como lo dice. ¿Ya? La norma. ¿Cuál es el objetivo del examen médico-legal de las personas víctimas de agresión sexual? Básicamente, brindar mediante una evaluación médico-legal los hallazgos y pruebas periciales que fundamenten las conclusiones médico-legales correspondientes a la existencia o no de un probable delito contra la libertad o integridad sexual. ¿Ya? Eso es un punto importante, aportar pruebas, aportar evidencias, aportar elementos probatorios para efectos de determinar si existe un delito de violación sexual.
¿ya? O algún delito contra la libertad, o algún delito sexual, ¿no? Delito contra la libertad o integridad sexual, ¿ya? Entonces, básicamente ese es el objetivo. Recuerden, por ejemplo, eso es una gran característica, ¿no? Cuando el paciente viene, estás en establecimiento de salud, el primero es la atención sanitaria, ¿no es cierto? Es para darle la atención clínica necesaria, ¿no? Entonces, darle apoyo psicológico. Entonces, en un establecimiento de salud, cuando una persona víctima de agresión sexual viene a solicita apoyo médico, apoyo sanitario, digamos, la primera, el objetivo ahí no es de obtener evidencias, no, ¿no es cierto? Sino el objetivo ahí es dar, digamos, apoyo sanitario, básicamente es ayudar a alguna estabilidad emocional, psicológica, alguna estabilidad física que pudiera estar afectado, ¿no es cierto? Si tiene una herida por ahí, suturarlo, limpiarlo, ese es el objetivo en el establecimiento de salud. Muy bien. Pero en el Instituto de Medicina Legal o en las divisiones médico-legales, el objetivo no es, digamos, la de dar tratamiento a la afectación en la salud que pudiera tener la persona víctima, sino básicamente es la de encontrar la mayor cantidad de evidencias posibles, la mayor cantidad de pruebas que puedan coadyuvar en la investigación del delito contra la libertad sexual, ¿ya? Entonces, eso es el tema. Buscar hallazgos, buscar evidencias, buscar pruebas, ¿ya? Para efectos de identificar al presunto agresor, evidentemente, y finalmente imputarle un delito, ¿ya? Atribuir un delito. Ese es el tema, ese es el objetivo. ¿Qué más? Además de brindar datos que permitan determinar las circunstancias relacionadas a la ocurrencia del suceso o agresión sexual. Ya eso es importante. ¿Cómo ocurrió? Entonces, siempre va a haber un relato, ¿no es cierto? Entonces, la persona víctima de agresión sexual se defiende y dice, mira, yo le he dado lo arañé en la cara. Y entonces, si lo encontramos a la persona que ha sido, que el autor del delito, si lo examinamos, justamente vamos a encontrar el arañón, ¿no? ¿Qué más cómo más te has defendido? Le he dado no sé, un codazo, un puñete, además, le mordí, por decir, ¿no? Entonces, otra vuelta, para defenderse puede morder la señora o la persona víctima de agresión sexual, y si nos trae a examinar al presunto responsable, íbamos a encontrar todas las lesiones que dice que le ha causado la señora o la mujer víctima, digamos, como mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, ¿eso qué nos permite? ¿Eso qué es? Eso nos permite determinar las circunstancias relacionadas a la ocurrencia de los hechos, ¿ya? A las circunstancias relacionadas a cómo ocurrió la agresión sexual. Y entonces, eso es importante, ya eso es importante. Y entonces, y también es importante de acuerdo a de la manera como narra que ocurrieron los hechos, de acuerdo a la víctima, ¿no es cierto? De acuerdo a la víctima. La víctima dice, mira, después pasó esto, entonces le examinas a la víctima, vas a encontrar todas las evidencias que ha dejado la agresión. Puede decir que me cogió de la mano, de los antebrazos, de los muslos. Y entonces, si le examinamos los muslos, ahí va a estar las lesiones por digitopresión. Entonces, muy bien. Además, además de ayudar digamos, esclarecer el contexto en que ocurrió la agresión sexual, permite perenizar los hallazgos. ¿Qué significa? O sea, tiene que tomarse las fotografías, el video, para efectos de que sea, digamos, objeto de análisis probatorio, ¿ya? Objeto de análisis probatorio. Que otras personas también puedan verlo y finalmente llegar a la conclusión que en efecto esa persona ha sido agredida sexualmente, ¿no? El otro objetivo es evitar la revictimización de la presunta víctima, ¿no? Eso es lo que lo hemos estado hablando, ¿no? El examen tiene que hacerse en una sola vez. Tiene que hacerse una entrevista única. ¿Por qué? Porque cada vez que se entrevista a una persona que es víctima de agresión sexual, y recuerda ese momento difícil que ha vivido, evidentemente lo que estamos haciendo es revictimizar, ¿ya? Si el psicólogo que le va a entrevistar le pregunta lo mismo, le va a causar los recuerdos, digamos, negativos, va a victimizar. El médico le pregunta, revictimización. Viene el juez, le pregunta, revictimización. O sea, por eso es que siempre se hace una sola entrevista, ya en un ambiente que se llama cámara GES, ya en un ambiente que se llama cámara GES, ya. Como alguna vez les he comentado, la cámara GES básicamente es un ambiente que está dividido en dos por un vidrio, por una mampara, ¿no? En la cual en el otro lado está la víctima con un psicólogo y al otro lado del ambiente están, digamos, diversos profesionales, puede estar el fiscal, puede estar un policía,
puede estar el médico o cualquier otro profesional interesado o el abogado de las partes para efectos de escuchar cómo ocurrieron los hechos. Y en caso que estas personas tengan pregunta, alguna duda, pueden hacer la pregunta a través del psicólogo, ya, a través del psicólogo. La víctima no va a ver quién la otra, no va a saber ni va a ver quién al otro lado de la, digamos, de la mampara o del vidrio. Hay personas que la están escuchando, ¿ya? Hay personas que la están escuchando. Claro, tampoco son cualquier, tienen que ser necesariamente personas que tienen alguna participación en la investigación. No es que o sea, cualquier persona se mete, porque ahí también está el tema de la intimidad, ¿no es cierto? Entonces, solamente aquellas personas que tienen, digamos, alguna participación en la investigación, un policía, un médico, legista, el fiscal, otro psicólogo o el abogado de la otra parte, ¿no? Entonces esas personas están en el otro lado. De manera tal que todos, digamos, pueden escuchar el relato a la víctima sin que estén preguntando una, dos, tres veces, ¿ya? Para efectos de evitar la revictimización. Muy bien. Y finalmente, una vez que se examina ciertamente a la persona víctima de agresión sexual, se emite un certificado médico legal correspondiente con la mayor precisión posible, como hemos dicho, ¿no? Con la mayor precisión posible, con la mayor, digamos, pericia posible también, ¿no? La exactitud, obviamente, tiene que ser imparcial, ¿no? Con el profesionalismo y tiene que ser, obviamente, oportuno, ¿no? Imagínate, supongamos que la agresión ocurre en la madrugada, a las 3 de la mañana, ¿no? Y entonces la víctima va a las 4 de la mañana, el informe tiene que estar a las 4:10 de la mañana ahí, ¿no? Entonces, si el informe médico dice, o el certificado médico dice que esa persona ha agredido sexualmente, inmediatamente el fiscal tiene que actuar y avisar a la policía, inmediatamente, en este momento vayan a detener a ese sujeto, ¿no? Eso es lo que, a eso, digamos, se refiere en la oportunidad, ¿ya? Porque si al día siguiente, a las 8 de la mañana, o sea, la persona ha ido víctima de agresión sexual, ha ido a las, pues supongamos, por decirlo, ha sufrido agresión a las 2 de la mañana, va a las 3 de la mañana, y el certificado lo emiten a las 8 de la mañana del siguiente, perdió toda la oportunidad porque el delincuente ya no está seguramente en el lugar, o en su casa, en el lugar donde debe estar, sino ya está de viaje, ¿no? Ya está escapándose. Y entonces, por eso es importante la oportunidad, en el momento. Eso es interesante en el derecho. En el derecho se trabaja mucho con los tiempos, ¿ya? Por eso existen las prescripciones, o sea, por eso te dan un plazo para que contestes, para que te dan un plazo en tus notificaciones, ¿no? Y en el caso de la oportunidad es importantísimo, porque si ese informe en la cual se advierten lesiones y digamos, evidencias que prueban de que esa persona ha sido víctima de agresión sexual y que se conoce la presunta víctima, si no es presentada de una manera oportuna, obviamente la persona, el presunto delincuente, ya no vamos a encontrar cuando se remite el informe, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Tiene que ser en el acto. Es más, el médico que advierte ese tipo de lesiones inmediatamente tiene que comunicar al fiscal diciendo, mira, acá hay esto, y el fiscal inmediatamente disponer que el policía ingrese a la casa, ¿no? Eso es ¿por qué? Porque eso es una flagrancia. En el acto no se requiere como autorización del juez, nada. En el acto inmediatamente rompen la puerta y ingresan, ¿ya? Así funciona la ley. Esté donde esté, ¿no? O sea, puede estar como ustedes han visto, ¿no? Últimamente hay desterrajes en todos lados, no puede ser la casa del comandante, del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, recién han allanado, por ejemplo, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, y igual ingresan a su departamento y lo voltean, ¿no? Puede ser de un congresista, lo voltean. Así funciona la ley, ¿ya? Así funciona y debe funcionar así la ley. Muy bien, ¿qué más tenemos? Más, ¿no? Más de los objetivos, ¿ya? Además, se debe determinar, por ejemplo, si esa persona ha sido víctima de agresión sexual y en consecuencia si tiene signos de exploración, por ejemplo. El signo de exploración es un signo de coito vulvo-vaginal, por ejemplo, ¿no? Signos de acto contra la natura, que es un coito anal. Determinar signos de acto contra el pudor, por ejemplo, tocamientos, por ejemplo, ¿no? O no solamente tocamientos, que esa persona, pues, por ejemplo, se haya masturbado delante de ella y vamos a encontrar signos de, digamos, algunos costras de semen, ¿no? En su ropa, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Determinar signos de lesiones traumáticas recientes y otros, como por ejemplo, verificar si hay gestación, por ejemplo, ¿no? Si hay signos de aborto, si hay signos de parto, por ejemplo.
la edad aproximada de la persona examinada, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Edad, no solo la edad biológica se conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, oye, mira, sí, yo estuve con ella, pero parecía de 18, ¿no? Parecía de 20. O ¿cómo va a parecer 20 si ella tal como es, tiene apenas 14, ¿no? Entonces, pero hay gente pues, que, digamos, argumenta ese tipo de situaciones. Seguramente han escuchado varias veces, ¿no? Y entonces dice, a ver, ¿tiene apariencia física que es de qué es mayor de edad? Examinas, no tiene ninguna apariencia física, ¿no? Para ello se utiliza ¿cómo se llama? El test de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el test para determinar la edad, la maduración sexual? El desarrollo psicosexual. El test de Tanner. El test de Tanner, Muy bien, del test de profesor. Tanner, ¿no? Nosotros utilizamos bastante el test de Tanner, ¿ya? Para determinar más o menos cuánto es la edad aproximada de una persona, ¿ya? Muy bien, excelente, el test de Tanner. Muy bien, entonces, el test de Tanner, digamos, es lo que se aplica para determinar la edad cronológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es una aproximación a, digamos, de acuerdo a sus características físicas, a qué edad le corresponde, ¿no? Porque la gente siempre argumenta, el violador siempre dice, oye, pero no, sí parece, o sea, parecía de 18, ¿no? Parecía mayor de edad. Bueno, yo no sabía que tenía 13, ¿no? O 15, ¿no? ¿Por qué? Porque da apariencia de que tiene. Entonces va al médico y dice, no tiene ninguna apariencia de que tenga 18, sino más bien tiene toda la apariencia física de que tiene 13, ¿no? Entonces eso es importante. Obviamente tiene que determinarse si hubo alguna transmisión de alguna enfermedad de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, ¿no? ITS también. En el examen físico, muy bien, se determina la edad aproximada, examen de integridad sexual y examen de integridad física, ¿ya? Esto es importante, ya en el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, los institutos de medicina legal, las divisiones médico-legales, también son establecimientos de salud. Eso es lo otro que quería precisarlo, ¿ya? También son establecimientos de salud, tiene su categoría, tiene su propio, digamos, sus propias características arquitectónicas, todo lo demás, ¿no? Una morgue central, por ejemplo, o una división médico-legal, también es un establecimiento de salud, ¿ya? Y entonces tiene que cumplir, obviamente, con las características de una arquitectura hospitalaria para efectos de brindar el servicio de la manera como corresponde, ¿ya? En tal sentido, por ejemplo, ¿qué dice el Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicio Médico de Apoyo? La atención ambulatoria debe realizarse en un ambiente que garantice la privacidad de la atención, ¿no? Ese es un punto importante, ¿ya? Cuando una persona que es víctima de agresión sexual, evidentemente tiene que entrar en compañía de alguien y evidentemente tiene que ser en un lugar privado, ¿ya? La compañía de un familiar es potestad y debe ser concertada por el paciente, salvo que ésta sea menor de edad, ¿no? Y obviamente si es menor de edad, tiene que estar los padres, ¿no? La exploración médica de un paciente de sexo femenino debe ser realizado de preferencia en presencia de una auxiliar de enfermería o de un familiar de sexo femenino. Eso es importante. Ya la exploración médica de un paciente de sexo femenino debe ser realizada. Es lo que les decía hace rato, ¿no? De preferencia, primero tiene que ser, lo ideal es que sea examinado por una, por una profesional de sexo femenino. En ese caso, ustedes tienen, digamos, la ventaja, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea examinado por un profesional de salud de sexo femenino. ¿Ya? Además de la presencia de un auxiliar de enfermería y un familiar de sexo femenino, ¿ya? Para efectos de dar algún grado de calidez y de empatía con la persona víctima de agresión sexual, ¿ya? Ojo que esto es importante, ¿ya? Cuando ustedes examinen a cualquier persona víctima o cualquier persona de sexo femenino, más aún si son varones, lo ideal es que ustedes siempre presenten un auxiliar de enfermería de sexo femenino. Ya eso es básico. Muy bien, existe un protocolo de investigación pericial, protocolo informe pericial integral de investigación de delitos sexuales, ¿ya? Básicamente lo que este protocolo es como la historia clínica, igualito, ¿no? Es igualito que la historia clínica se llena, se tiene que tener una historia clínica, tiene que haber un abordaje del caso, se requiere alguna, digamos, algunos exámenes complementarios, y entonces esto lo que te hace es, permites, digamos, hacer un examen integral de la persona víctima de agresión sexual, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, en este caso está la cara, la boca, entonces lo que eso permite es determinar si existe o no lesiones en ese punto, ¿ya? Exactamente es como una historia clínica, es para llenar, igualito que una historia clínica, o como un partograma, que es más familiarizado con ustedes, ¿no? Igualito como el partograma, en lo cual registras cómo evoluciona el parto. En este caso, es un documento en el cual la norma, digamos, el formato te pide todos los exámenes que tienes que hacer, ¿no? Examine la nariz, la boca, la oreja, el cuello, entonces, de manera que si aplicas el protocolo, no se te va a pasar ninguna, digamos, ninguna sola importante, relevante, que se debe examinar en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones, ¿ya? Y además te dice, por ejemplo, si hubiera lesiones, tienes que dibujar y pones en la flechita, por ejemplo, acá tenemos una persona de vista anterior y una vista posterior, ¿no es cierto? Entonces, si tuviera lesiones, en esa personita que está ahí en el gráfico de la persona, representación gráfica de la persona, se tiene que dibujar equimosis en el brazo, en qué sitio, por ejemplo, está, ¿no? Se tiene por ahí un moretoncito que está acá, otro, una escoriación, por ejemplo, un arañón, escoriación unguial que esté por ahí, también lo pone. Y entonces, eso es lo bueno de digamos, de este protocolo, ¿ya? Pasa lo mismo con el tema del examen ginecológico, ¿no? Examen de las partes genitales, ¿no? De la zona genital. Y entonces ahí también dice, a ver, hay una equimosis en cara interna de labios menores, en cara interna de los labios mayores, en la horquilla vulvar, en el introito vaginal, y así, ¿no? En la cara interna del muslo, toda la parte genital, ¿no? Y obviamente en el ano también. Entonces, eso tiene que ser graficado en este protocolo. Se grafica en este protocolo, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de la persona, si se examina, por ejemplo, al presunto agresor, también tiene que examinarse y si se presenta alguna lesión, si tiene alguna, digamos, evidencia o alguna prueba, también tiene que consignarse, ¿ya? Muy bien. Al igual que en todo proceso, digamos, hay algunos criterios de atención, ¿no? Criterios de atención. El personal que participa en este proceso de atención de personas víctimas de agresión deberá tener en cuenta que una atención de calidad se logra cuando se aplican en su realización los mejores componentes y la mejor gestión y realización de los procesos, ¿no? Recuerden que toda atención sanitaria es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso, viene el paciente, hay todo un proceso, tomar presión, primero entrevistar, después examinar, después dar un diagnóstico y finalmente en base al diagnóstico se da un tratamiento a las indicaciones y citarlo para cuando se requiera, ¿no es cierto? Ese es un proceso. Es igualito una atención médico-legal, es un proceso, un ingreso y una salida, ¿no es cierto? Es un ingreso y una salida, ¿ya? La calidad de atención tiene como base de referencia fundamental el marco de los derechos humanos fundamentales de la persona y los principios bioéticos, ¿ya? Que están regidos por las siguientes pautas básicas. Primero, la amabilidad. La atención se debe brindar con un clima de buen trato, ¿ya? Imagínense que una persona que ha sido víctima de agresión sexual y que está con, digamos, grave afectación a su estado emocional, se trate mal, ¿no? Digamos, es gravísima esa situación, ¿no? No se puede tratar mal a una persona cuya salud emocional y física está muy afectada, porque ha sido víctima de una agresión muy grave, ¿no? Como es el tema de agresión sexual, ¿ya? El tema respeto de pudor y dignidad de las personas a examinarse, ¿no? Se brindará atención teniendo en cuenta la protección de la intimidad de las personas. Eso es importante. No puede examinarse, por ejemplo, más íntimo en personas delante de los alumnos, ¿no? Eso está prohibido. Solamente tiene que estar el examinador más un familiar, y en caso que ella digamos, lo acepte, y obviamente una técnica una auxiliar de enfermería, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Eso es auxiliar de enfermería. Por ahí una persona que está en formación, pero uno nomás no puede hacerse delante de todos los alumnos, ¿ya? Confidencialidad. Este tema sí es muy particular, el tema del respeto del pudor, ¿no? Uno a veces puede examinar la barriga de la gestante delante de 5 o 6 alumnos. Digamos que el tema del pudor ahí no es mayor, ¿no? Puede examinarlo, hacer las maniobras de Leo, por todo lo demás, digamos, delante de los alumnos, eso no hay problema, ¿no? Pero hacer examen digamos, de las partes genitales de una persona en público es muy difícil, ¿no? Para la persona que va a examinarse. Ya es por ello que tiene que
digamos, guardarse lo mínimo el tema de la intimidad, ¿no? El tema de la confidencialidad también es importante. ¿Ya? La información que provee el usuario será utilizada exclusivamente para el cumplimiento de los procedimientos. Es absolutamente confidencial, ¿no? Ese tema es un poco difícil a veces manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si la presunta víctima es, ¿cómo se llama? Tiene 15 años, ¿no? Que supongamos que tiene 14, 15 años, ¿no? Y el presunto agresor es otro adolescente, ¿no? De 15, 16 años. Y los papás te traen, no, mi hija se ha escapado, no sé dónde ha estado, la han agredido sexualmente, dicen, ¿no? Si bien es cierto, no es una agresión sexual en sentido estricto, porque digamos que los dos están plenamente conscientes y, entre comillas, ha sido consentido, pero los papás quieren saber sí o sí, a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, ese es un tema un poco difícil de manejar, porque al médico legista le dicen, no, yo quiero saber qué pasó, cómo está mi hija, ¿no? Y entonces, ahí es el tema en la cual algún momento tienes que romper la confidencialidad, ¿no? Y explicarle al padre. Pero también está por el otro lado el hecho digamos, del niño adolescente, más aún si es adolescente, supongamos de 15 años, y tiene ya esa capacidad de discernimiento, ya puede decir si que es bueno o malo para él. Y entonces, no porque es menor de edad, no tenga ningún grado de confidencialidad, ¿no? No es que, como es menor de edad, o sea, su intimidad no existe, no es así. Entonces, existe ese grado de confidencialidad, por ejemplo, de un adolescente de 15, 16 años respecto a sus padres. Entonces, esas cosas tienen que guardarse, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante conversar con esta adolescente que se fue de su casa, que se escapó y estuvo por ahí y regresa, lo encuentran los papás y te traen para que lo examinen diciendo que la han agredido sexualmente. Entonces hay que preguntarle digamos, hay que hablar, conversar con la adolescente para efectos de ciertamente decir, mira, este tema es importante y primero decir si queremos que comuniquemos este hecho a su papá, ¿no? Obviamente la docente va a decir que no, ¿no? Y entonces, el tema es tratar digamos, de persuadir para que ese tema sea, digamos, sea tratada, ¿no? Porque en algún momento, de todas maneras, los padres se van a enterar, ¿no? Los padres de todas maneras se van a enterar, ¿no? En el proceso judicial o en algún momento se van a enterar, ¿no? Entonces, es importante conversar esos casos no solamente con la adolescente, sino también con los padres, ¿no? Sino también con los padres, ¿no? Y decir cuáles son los derechos de un adolescente, por ejemplo. Por eso es importante. Un adolescente, una persona, nosotros tenemos un código de niño adolescente, en la cual a los adolescentes, especialmente cuando tienen 15, 16 años, tienen pueden, ¿cómo se llama?, ejercer sus libertades, digamos, sus derechos sexuales, digamos, siempre y cuando tengan esa capacidad de discernimiento, que puedan primero orientarlo, ¿no? Primero orientarlo, después decir, oye, mira, tienes que, puede pasar esto y dar toda la información, ¿no? Entonces, con toda esa información puede decidir y obviamente para que pueda decidir tiene que tener capacidad de discernimiento, ¿cierto? Entonces, si esa persona sí tiene, el psicólogo le evalúa y no, si esta persona sabe qué es bueno y malo, entonces la ley le da esa potestad también, a la ley le da esa potestad de que pueda finalmente decidir, ¿ya? Al margen de que sea menor de edad, al margen de que todavía sea adolescente, al margen de que todavía sea dependiente, ¿no? Entonces, son temas bien difíciles a veces manejar ese punto, ¿no? Son temas muy bastante difíciles. Más aún cuando la adolescente tuvo, por ejemplo, contacto sexual con su novio, con su enamorado, y ha sido consentido, en el sentido de que ha sido con mutuo, a pesar de que son menores, ha sido, digamos, en común acuerdo. La adolescente va a negar hasta el final, ¿no? No, no pasó nada, no pasó nada, no tuvimos nada, solo estuvimos durmiendo, va a decir. No, solo estuvimos durmiendo, tomamos, dormimos, nada más, no pasó nada, ¿no? Nunca, no, o sea, por más, digamos, que le preguntes de una forma o la otra, te va a negar todo. Y entonces, cuando le examinas, ahí es donde, digamos, eh, como encuentras lesiones, le preguntas, mira, lo que tienes es, digamos, hay evidencia de que tú sí has tenido contacto sexual, entonces, queremos ayudar a investigar, queremos ver cómo ocurrieron los hechos, ¿no?
Entonces queremos saber cómo pasó. Ahí recién más o menos te dice alguna información, ¿no? Ni siquiera te, digamos, completa, sino una partecita nomás. Una partecita nomás. Y más se preocupan, casi siempre más se preocupan, cuando estuve en síndrome, casi siempre más se preocupan en si a su novio le van a meter a la cárcel o no. Esa es la principal preocupación de un adolescente, ¿no? Yo recuerdo un montón de casos en los cuales tenías que conversar 15, 20 minutos con el adolescente para efectos, digamos, de sacar alguna información sobre que las circunstancias de los hechos, cómo ocurrieron, qué pasó, ¿no? Con el objeto de, digamos, de incorporar ¿cómo se llama? En el informe. Entonces, casi siempre se niegan y después más, ¿cómo se llama? Más están preocupados en qué va a pasar con su enamorado, ¿no? Porque si le pongo todo lo que estoy poniendo en el certificado, es obvio que lo van a poner como un violador, ¿no? Y entonces ella dice, mira, sí, pasó esto, pero ¿qué va a pasar con mi novio, no? Lo van a meter a la cárcel, siempre dicen eso, ¿no? Y entonces cositas digamos, hay que tener bastante muñeca para manejar también, ¿ya? Para manejar también, porque esa parte también es un poco, también es un tema de salud, ¿no? Es un tema de salud. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El tema de confidencialidad, ¿no? Ese tema es interesante, ¿no? Porque supongamos que la adolescente no quiere que le digas a su papá. Entonces, tienes que guardar la confidencialidad respecto a tu paciente, ¿no? Obviamente tú conoces que adolescente, tú evalúas y dices, no, está plenamente consciente de los hechos y es más, ha sido consentido a pesar de su minoría de edad y además tú puedes ver que tiene esa capacidad de consentir, ¿no? O sea, se puede valorar qué es bueno o malo. Y entonces, en ese escenario, si la adolescente te dice que no, o sea, es no, ¿no es cierto? No puedes decir a tu padre, a sus padres, no, yo he conversado con su hija y ella, bueno, ha dicho que les va a informar, digamos, personalmente, ¿no? Entonces, tiene que encontrar alguna salida para efectos de que los padres no te presionen, también para efectos de que los reveles cómo fue, ¿no es cierto? Ese es un tema interesante, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Información adecuada. La persona a examinarse tiene derecho a recibir información clara y entendible de acuerdo a su nivel cultural del por qué se realiza este procedimiento. También es importante, ¿eh? Muy bien, a ver. Ya, justo acá estamos hablando del escáner de Tanner para efectos de determinar el tema de la edad. ¿Ya? Vamos a terminar este par de PPTs más, ¿ya? ¿Qué pautas previas se tiene que tener antes de hacer una evaluación médico-legal? El médico o el profesional de salud que realiza la evaluación deberá verificar la identidad de la persona examinada. Eso es importante, cosa que no es, digamos, que no es tan relevante cuando estás en el establecimiento de salud, ¿no? En el caso de medicina legal, necesariamente tiene que identificarse plenamente a la persona que vas a examinar, ¿ya? Si dice que es Pepito, tiene que ser Pepito. Por eso se pide DNI, huella dactilar y diversas formas de identificación, ¿no? Hay un montón de formas de identificación, ¿ya? Entonces, debe de verificar la identidad de la persona examinada, ¿ya? Muchas veces hay suplantación, o eso es muy frecuente en el sistema judicial. El médico responsable de la atención seguirá el procedimiento con amabilidad, respeto y buen trato con la presunta víctima y el presunto victimario, ¿no? Ciertamente hay profesionales que dicen, oye, tú eres un violador, ¿no? O sea, eso es un presunto victimario, ¿no? Se debe de preparar a la persona a evaluar considerando su situación emocional, es importante. Una persona que ha sido afectada, que ha sido, digamos, agredida sexualmente, contra su voluntad va a estar absolutamente afectado en su estado emocional, deprimido, ¿cómo se llama? En un estado de estrés postraumático, ¿no? Postrés traumático. Pero no tanto así, ahí nomás lo ves, un adolescente que se ha escapado y se ha ido con su novio de 15 o 16 años, esa persona no va a tener ninguna de ese tipo de, digamos, de afectación emocional, ¿no? Más bien, lo único que vas a encontrar en ellos es, como siempre decía, con cara de autogol, ¿no? Que, escucha, que lo malogró, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Pero una persona que ha sido víctima de agresión sexual no vas a encontrar así con un estado emocional, digamos, más o menos estable, sino absolutamente afectado, ¿no? Con muchos temores, con muchas dudas, con muchas inquietudes, ¿no?
Sin embargo, otra vuelta, la persona, sea adolescente, quien sea, que en efecto tuvo consentimiento porque es menor de edad, o sea, no encuentra ese tipo, digamos, de respuesta emocional. Más que, digamos, estrés, encuentras más temor, ¿no? De que sus padres lo vayan a castigar. Eso es el tema, ¿ya? Y ahora, ¿qué van a decir mis papás, no? Y doctor, ¿vas a avisar esto a mi papá? Es lo primerito que te dicen. Entonces ahí viene el tema de la confidencialidad. Ya el tema de la confidencialidad. Esto es importante. Todo reconocimiento médico legal debe acompañarse del consentimiento informado respectivo. Eso es lo otro, ¿no? Eso es lo otro, ¿no? Necesariamente tiene que haber consentimiento informado por escrito. En todos los casos de examen médico legal, a menores de edad deberán asistir de un personal femenino especializado. Es lo que le decía, ¿no? Hace rato, ¿no? ¿Y dónde dice el código del niño adolescente? Eso es importante, ¿ya? En el caso de que se trate de una persona, de alguna presunta víctima o presunto victimario menor de edad, puede solicitar además estar acompañado de un familiar. Como vemos, puede, dice, ¿no? O sea, no es que necesariamente tienen que estar los padres, ¿sabes? ¿Y dónde dice eso? Otra vuelta el código del niño adolescente. Y el código del niño adolescente dice eso. O sea, pero el tema de puede, viene por el tema de que sí, digamos, sí tiene capacidad de discernimiento, ¿ya? Nosotros, como somos profesionales de salud, rápido vamos a advertir si ese niño está, digamos, con las funciones mentales, digamos, plenas, ¿no? O sea, adolescente o ese víctima está con las funciones mentales plenas. Entonces, así conversando nomás, diciendo, ¿qué día estamos? Tal fecha, ¿no? ¿Dónde estás? Tal fecha. Si está orientado en tiempo, espacio y persona, suficiente como decir que es digamos, que tiene alguna noción de sí mismo, ¿no? Puede solicitar, obviamente, la presencia de un familiar, de un tutor, de una persona de confianza o custodio. O sea, casi siempre vienen, cuando es un presunto victimario, siempre vienen el victimario siempre va a venir con con las esposas, ¿no? O sea, con cadenas, ¿no? Eso, así siempre viene, ¿ya? Muy bien. Una actitud abierta y comprensiva, eso es lo otro. Muchas veces, a veces empezamos a juzgar, ¿no? ¿Y qué pasó a las 2 de la mañana? Ay, pero ¿qué hacías tú a las 2 de la mañana con 2 chicos tomando en la playa, ¿no? Entonces, eso no debe existir, ¿no es cierto? Porque hay un tema de comprensión. A veces, muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, señorita? Mire, estábamos tomando con mi amigo, con unos amigos en la playa. ¿Y qué pasó? Dice, no, mis amigos se aprovecharon de mí cuando... Oye, pero ¿qué hacía una mujer tomando en la playa a las 2 de la mañana? Entonces, eso no es, digamos, no se debe de tomar ese tipo, digamos, o, digamos, realizar ese tipo de comentarios, obviamente, ¿no? O de calificaciones o valoraciones, ¿no? Muy bien, ¿qué más? En todo momento el médico o el profesional de salud evitará cualquier juicio de valor, es lo que le decía hace rato, ¿no? Ningún juicio de valor sobre la presunta víctima o del victimario, evitando gestos, comentarios o frases despectivas o agraviantes a su dignidad como persona humana, ¿no? El médico brindará información sobre el tipo de examen que se va a realizar. Entonces tiene que decir en qué consiste, ¿no? Te vamos a examinar, te vamos a coger con un apósito, con un paño, tus partes íntimas para ver si tienes lesiones, todo lo demás, ¿no? Muy bien. El profesional de salud examinador deberá contar siempre con la participación de un profesional técnico administrativo de sexo femenino. Eso es básico para realizar la evaluación médico-legal y se trata de personas mayores de edad de examinarse, ¿no? Se sugiere que durante la evaluación física se converse con la supuesta víctima o presunto victimario sobre aspectos diversos no relacionados con el hecho, con el fin de distraerla, creando un ambiente propicio que minimice la incomodidad. ¿Ya? Para efectos, digamos, de desviar en la mente el tema del examen. Este es un formato de consentimiento informado en casos de personas víctimas de agresión sexual. Muy bien, señoritas, vamos a quedarnos hasta este PPT, ya es decir, hasta el PPT 18. La semana que viene continuamos con el del 19, probablemente hasta el 40, porque son 100 PPTs, y todo esto vamos a desarrollar en esta segunda parte. ¿Tienen alguna duda, pregunta, queja, denuncia, consulta? ¿Tienen alguna apreciación, comentario
sobre lo que hemos estado desarrollando hasta este momento? Bueno, aparentemente ninguna. Profesor, Dígame. en caso de la confidencialidad hacia un menor de edad, bueno, pongámosle adolescente y él te pide, pues, la víctima adolescente te pide no decirle nada, pero sus padres quieren información, ¿podemos darle algo general y dejar que el resto le cuente su hijo? Claro, lo ideal es eso, ¿no? O sea, recuerden que la ley los protege, o sea, hay un código del niño adolescente que señala que ellos tienen la confidencialidad, o sea, no se le puede revelar, por más padres que sean, por más que padres que sean, si el paciente te lo pide, en este caso, más que paciente, el usuario, te lo pide que no se lo des, no puedes, digamos, violar la confidencialidad. Ahí viene el tema del secreto profesional, ¿no? Si revelas tal hecho a sus papás, por más padres que sean, estás violando el secreto profesional, que es un delito, y además vulnerando el tema ético, que es el tema de la confidencialidad, ¿ya? Y entonces eso tiene que respetarse. Entonces, por eso le decía, no porque sea menor de edad, no porque sea un adolescente, significa que esas personas no tengan el derecho a guardar, a que se le guarde la confidencialidad, o que no tengan derecho a que se guarde el secreto, ¿no? Pues, todos tenemos, ¿no? No es que el derecho al secreto o a la confidencialidad se nace o se obtiene con la mayoría de edad, eso no existe, ¿ya? La confidencialidad, la privacidad, el tema del secreto profesional es respecto de todos tus pacientes, ¿no es cierto? Respecto de todos tus usuarios de servicios de salud. No es solamente respecto a los mayores de edad, sino hasta de un bebito, ¿no es cierto? De un bebito, todos tienen, ¿ya? Entonces, en consecuencia, sí se tiene que guardar, porque si vulneras, primero, pues estás cometiendo el delito de violación del secreto profesional, y el otro es una conducta antiética porque estás vulnerando el tema de la confidencialidad, ¿ya? Entonces, ese tema sí tienen que manejarlo, o sea, es un poco difícil a veces, los padres te van a presionar, es obvio, ¿no? Entonces, hay que explicar, o sea, por qué un adolescente tiene ese tipo de derechos, hay una ley, o sea, estar preparados, por ejemplo, el Código de Ética del Niño Adolescente les da esa potestad de que, a pesar de que son adolescentes, o sea, tienen ese derecho, ¿ya? Pero profesor, y si en caso al adolescente o al menor de edad le sucediera algo referente o respecto a su salud, Ajá. ¿cómo quedaría? Ese es otro tema. Justamente ahí viene el tema, o sea, el contexto va a hacer que cambie todo, ¿no es cierto? Una cosa es que al adolescente, que es lo más frecuente es que el adolescente, ¿cómo se llama? Se haya ido con su novio, ¿no es cierto? O sea, haya estado por ahí un día, 2 días, o un día, y entonces estaba perdido y los papás lo traen, ¿no? Aparece y lo traen. No, quiero que, entonces, cuando empieza a conversar con la adolescente, y la adolescente cuando uno tiene encontrar confianza, te dice cómo fue. No, estuve con mi novio, con mi enamorado, él tiene 16, yo tengo 15, dice, ¿no? Y sí, en efecto, tuvimos relaciones sexuales, no me ha golpeado, nada, te dice, ¿no? Eso. Y entonces, pero lo que te dice también tienes que corroborar, a ver si tiene o no lesiones, ¿no? Si tiene o no signos de que le haya dado alcohol, le haya drogado, algo así, ¿no es cierto? Entonces, tienes que ver el contexto. Y entonces, si ves que el contexto, si los exámenes se condicen que con lo que te dice, y entonces uno tiene que pensar razonablemente si en efecto esta señorita se ha ido con su novio y aparentemente, de acuerdo a cómo se ve, digamos, se muestra el caso, ha sido consentido. Y ves que la señorita ciertamente tiene capacidad de discernimiento, no te dice, a ver, ¿cuántos años tanto personas? Sabes que, o sea, tú puedes preguntar para determinar si tiene capacidad de discernimiento, ¿no? Si está orientado en tiempo, espacio y personas, su capacidad mental, todo lo demás. Y examinando y conversando, te dice, sí, esta señorita sí tiene, digamos, tiene la edad mental de acuerdo a su edad cronológica, ¿no? Y en ese escenario sí, y te dice, mira, ahí es esta situación, y te lo va a decir, no quiero que le digas esto a mi papá. Y tú ves que el hecho, ciertamente, ha sido en un contexto, digamos, en la cual los dos son enamorados, tal como dice, ¿quién fue a tal persona? Y casi siempre los traen juntos, es lo otro, ¿no? Casi siempre traen juntos, ¿ya? Casi siempre traen juntos. Traen al enamorado novio de 16 años y a la víctima, presunta víctima, de 15 años, ¿no?
Y entonces primero le preguntas al otro y después viene el otro, igual le preguntas, ¿y cómo fueron? Ah, ya, el otro también te cuenta lo mismo, ¿no? Fue así, así, no ha sido nada, digamos, no ha sido contra su voluntad, así, no, te dicen no somos enamorados. Preguntas al novio, también te dice lo mismo. Y entonces, digamos que en el contexto eso, digamos, se debe de guardar de la confidencialidad. Eso no significa que no tengas que poner eso en el certificado, ¿ya? Todo lo que te dice tienes que poner en el certificado, en el informe. Muy bien. Eso es respecto de ese tema. Pero, ¿qué ocurre si tú ves que esa persona de adolescente ha sido agredida sexualmente? Tiene lesiones, le han tapado la boca, le han golpeado en la cara, un montón, y además tiene lesiones por toda la vida. Ahí es evidente que es un delito, ¿no? Entonces, en ese escenario es todo lo contrario. Ahí no solamente tienes que comunicar al padre y decir cómo o sea, el tipo de lesiones, agresión que ha sufrido su hija, sino inmediatamente comunicar al fiscal para que capturen al presunto delincuente, ¿ya? Que no es el novio, pero no, casi muchas veces, ¿no? Entonces, ese tema son cosas distintas, ¿no es cierto? Una cosa es que sea el novio o el enamorado o no sé, digamos, su pareja. Otra cosa es que sea una persona con que no tenía ninguna, digamos, puede ser inclusive su amigo, pero no quería, no tenía la libertad, o sea, ella no quería estar con él, ¿no? Y entonces, como ven, el contexto va a hacer cambiar la conducta del profesional de salud, ¿ya? Eso es importante, el contexto, cómo ocurrieron los hechos. Por eso hemos hablado bastante del contexto, ¿no? O sea, el contexto médico-legal. Eso se llama etiología médico-legal en medicina legal, ¿ya? Si ha sido, digamos, en este caso, un contexto violento, por ejemplo, contra su voluntad, causando la inconsciencia, ese es diferente, ¿no es cierto? Que los dos enamorados se hayan ido a un hotel, por ejemplo, ¿no? Hayan estado 12 horas ahí, y después los padres, pero desesperados, preocupados, ¿de dónde están? Y entonces más, ambos padres se pelean, no, tu hijo se lleva a mi hija, ¿no? Entonces esas cosas son, digamos, contexto distinto, ¿no es cierto? Básicamente eso va a ser diferente, va a hacer que el manejo sea distinto también, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? Registro de notas. Muy bien, vamos a pasar lista, por favor. Unos minutos. Ya, como siempre, marcan su presencia con presente o si no por el chat. A ver. Profesor, buenas noches. Jaramillo. Jaramillo. Sí, profesor, yo en mi intranet Ya. no tenía en menú, no tenía asistencia. Hace poco he reclamado y entonces ya aparece en mi intranet la asistencia, ¿no, profesor? Y en eso estoy viendo, profesor, que tengo falta el 11 de mayo y el 18 de mayo. ¿11 de mayo? 11 de mayo, sí. hoy día 18. Ajá. Hoy día 18, o sea, no lo hemos pasado lista todavía. No, abril, profesor. Y el 11 de mayo. 11 de mayo, acá veo que no, está más bien todo lo contrario, estás como presente. Y así aparezco, profesor, en mi intranet, en mi asistencia. Ya, mira, ahorita lo estoy viendo y apareces como, ¿cómo se llama? El 18, el 11 de mayo como que has asistido. Por ¿Ya? eso estoy preocupada porque más de 3 faltas me va a perjudicar y no quisiera tener faltas, profesor. Ya. Mira, Acá en lo el caso tengo, de justo, la captura también, profesor. En el caso de digamos, de la asistencia, ya lo hemos regularizado todo antes de la primera, digamos, Sí, profesor. Las primeras semanas sí he faltado, profesor, por mi matrícula, que no me lo Ya, pero solucionaron. no pudo haber sido el 18 Pero del 11, el 11 de marzo. Acá tengo del 11 de mayo en práctica, tengo faltó, profesor, justo estoy Ya, viendo. pero el 11 de marzo, 11 de marzo me dice, 11 de mayo. Mayo, 11 de mayo.
Sí, profesor, acá tengo, El sí. 11 de marzo, un ratito, marzo. Ya las clases empezaron el 23 de marzo, ¿no? Ajá, eso sí, profesor, esa semana sí, por mi matrícula que no me lo solucionaban, como Ya, yo Jaramillo. vengo de otra universidad y por mis papeles Ya, que no el 23 y el 30 estás como falta. Ajá, esas semanas no ingresé, profesor, porque En todavía no me abril, entregaban qué Jaramillo. cursos iba a llevar. Ya miren, en abril no tienes ni una semana de falta, Jaramillo. Ajá, acá sí, no, profesor, desde esas semanas yo no he faltado ya, profesor. Ya, y en mayo, Ajá, el 11, el 11, práctica. el 11 no ha sido práctica, el 11 ha sido examen, señorita. Entonces, Ajá, pero aparece, faltó, profesor, fíjese, por favor, mire, está un check no, como acá faltó. justo lo estoy viendo. En el tema práctico vamos a regularizar, no hay problema. Ese tema falta en el tema práctico del 11. Ajá. Pero por eso aparece, faltó, profesor. No, eso A vamos a todos nos regularizar. aparece falta. Todos aparece falta porque eso lo va a regularizar antes del final. No se preocupen, como lo he regularizado toditas. Ya, profesor, por Ajá. favor. Eso No. nomás es mi consulta. Muy bien, no profesor. se preocupen, ya eso, como les he dicho, a veces estoy apurado en otras cosas, como lo he hecho antes digamos, de la teoría, examen teórico lo he regularizado todo, va a ser igual al final para el 23 de junio, julio, vamos a estar todos regulares, ¿ya? Ayauja, Ya. Gracias, profesor. no se preocupe, no se preocupe. Ayauja, Presente, profesor. ok, Arias Castillo, Arias Ruth, Presente, profesor. Bilbao, Presente, profesor. Bustillos, Presente, profesor. Capcha Tipasmana, Presente, profesor. Caguana, Presente, profesor. Carrasco Chávez, Presente, profesor. Buenas Carrasco Jennifer, Presente, profesor. Cerquera, Perla Cerquera. A ver, vamos a ver en el chat. Ya, Perla está presente. Chan Salinas. Presente, profesor. Ok, a ver. Conde. Conde presente, profesor. Dionisio, ok. Dionisio Araceli. Enríquez Lucero. Presente, profesor. Fierro Medalí. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Naomi González. Presente, profesor. Presente, profesor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yajaira Ospino. Presente, profesor Ospino. Ajá, Rosario Guamán. Presente, profesor. Brenda Guamaní. Presente, profesor. Elizabeth Guaraca. Presente, profesor. Carol Huerta. Jaramillo presente, ¿no? Jaramillo. Y yo, está presente. Ya, Presente, Harold, no está Harold, ¿no? Perdón, Carol Huerta. Lastres. Presente, profesor.